Me llamo Rebeca, tengo 35 años y ser madre soltera de mi preciosa Emma, de 8 años, es la mayor alegría de mi vida. Mi hermana pequeña, Melissa, y yo siempre hemos tenido una relación complicada, pero nunca imaginé que traicionaría mi confianza en el momento más vulnerable de mi vida. Le ha costado años dejarse crecer su precioso pelo rizado y estaba muy orgullosa de él. Cuando tuve un fuerte dolor de estómago y me operaron de apendicitis, no tuve más remedio que llamar a Melissa. Antes de contaros cómo me traicionó mi propia familia en mi momento más vulnerable, decidme desde dónde estáis viendo el vídeo. Y no olvidéis suscribiros si queréis escuchar más historias sobre traiciones familiares y superación. La vida como madre soltera no es fácil desde que me divorcié hace 3 años. Pero Emma y yo hemos creado nuestro propio pequeño mundo lleno de amor, respeto y comprensión. Mi hija siempre ha estado orgullosa de su herencia mixta, con su padre afroamericano y yo caucásica, lo que le ha dado los rizos naturales más bonitos que le caen por la espalda como una cascada de manantiales dorados. Su pelo siempre ha sido algo especial para ella, un símbolo de su identidad, y de lo que se enorgullecía enormemente al cuidarlo. Pasábamos los domingos por la tarde juntas con nuestro ritual especial para el cabello, lo lavábamos con cuidado, lo acondicionábamos y lo desenredábamos suavemente mientras compartíamos historias sobre nuestra semana. Emma se iluminaba de alegría cada vez que alguien le hacía un cumplido sobre su cabello, algo que ocurría con frecuencia, y había pasado los 2 últimos años dejándoselo crecer para su próximo recital de baile, en el que había sido elegida para interpretar el papel principal. Sin embargo, mi hermana Melissa siempre ha tenido una extraña fijación con el cabello de Emma y hacía comentarios que parecían inocentes, pero que en realidad eran envidiosos. Cuando Emma tenía 5 años, Melissa intentó cortarle el pelo mientras la cuidaba y le dejó unos mechones desiguales que tardaron meses en crecer. Ella lo restó importancia diciendo que solo quería ayudar, pero la satisfacción en su mirada lo delataba. Luego, cuando Emma cumplió 7 años, le regaló una plancha para alisar el pelo y le dijo que así tendría un aspecto más normal. Un comentario que hizo que Emma se cuestionara su belleza natural durante semanas. Melissa y yo tenemos una historia complicada que se remonta a nuestra infancia, cuando ella era claramente la favorita de nuestros padres. A pesar de su comportamiento manipulador y de ser 3 años menor que yo, aprendió pronto que llorar y tener rabietas le conseguían lo que quería. Se esperaba de mí que fuera la hermana mayor responsable y comprensiva, pero nuestros padres, Thomas y Linda Wilson, siempre han tomado el partido de Melissa en cualquier desacuerdo entre nosotras, descartando mis preocupaciones como exageraciones o celos. Este patrón continuó en la edad adulta y, en lugar de mejorar con la edad, los problemas de límites de Melissa se hicieron más problemáticos. Me pedía prestada la ropa sin preguntar, salía con chicos que me interesaban y una vez incluso solicitó el mismo ascenso que yo en mi trabajo, a pesar de no tener experiencia en ese departamento. Sin embargo, últimamente estaba haciendo un esfuerzo por mejorar nuestra relación. En parte porque Emma adoraba a su tía a pesar de todo, y, en parte, porque yo creía en la posibilidad de que las personas cambien. Habíamos estado teniendo cenas familiares mensuales, y Melissa parecía genuinamente interesada en ser una mejor tía para Emma, haciéndole regalos pensados y escuchando realmente sus historias sobre la escuela y la danza. Emma estaba particularmente emocionada por las próximas semanas. Con las fotos de la escuela programadas y su recital de danza a la vuelta de la esquina,
Emma había estado practicando su rutina obsesivamente frente al espejo de nuestro salón, con sus rizos rebotando con cada pirueta. «Mamá, ¿crees que podría llevar el pelo suelto para el recital? Jacob suele hacernos llevar moños, pero quiero que todos vean mis rizos cuando baile», me había preguntado la noche antes de que todo cambiara. Le prometí que hablaría con su profesora de baile para hacer una excepción, dado lo importante que era para ella. Esa misma noche noté el primer pinchazo en la parte baja del abdomen, pero no le di importancia. Sin embargo, por la mañana el dolor se había intensificado hasta el punto de que apenas podía mantenerme en pie. Emma me encontró encogida en la cocina, tratando de prepararle el desayuno antes de ir al colegio. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Debería llamar a alguien?». Su voz temblaba de miedo mientras me veía luchar por respirar entre el dolor. Conseguí llamar a mi vecina, la señora Reynolds, que nos llevó a urgencias mientras Emma se sentaba en el asiento trasero con su mochila contra el pecho y los ojos muy abiertos por la preocupación. En el hospital todo fue muy rápido. Los médicos pidieron pruebas y confirmaron lo que yo empezaba a sospechar. Tenía apendicitis y necesitaba cirugía inmediata. El cirujano me explicó que el apéndice estaba a punto de romperse y que tenían que operarme en menos de una hora. Me invadió el pánico al darme cuenta de que Emma no podía quedarse sola en el hospital, y de que la señora Reynolds tenía que ir a trabajar. Llamé al padre de Emma, pero estaba fuera de la ciudad por trabajo. Mi mejor amiga estaba de vacaciones y mis padres estaban de crucero por Alaska, con comunicación limitada. Con una desesperación creciente, busqué en mis contactos el nombre de Melissa y marqué el número, sopesando mis opciones, que rápidamente se reducían a ninguna. El dolor se había vuelto casi insoportable cuando finalmente marqué el número de Melissa, apretando el teléfono con los nudillos blancos mientras oleadas de náuseas me invadían. La sala de urgencias era un hervidero a nuestro alrededor. Las enfermeras comprobaban mis constantes vitales mientras Emma, sentada en silencio en la silla de la esquina con la mochila aún apretada contra el pecho, reflejaba su preocupación en ese rostro hermoso con rizos. Cuando Melissa respondió, apenas podía hablar por el dolor, así que le expliqué entre jadeos que necesitaba una operación de urgencia, y que no tenía a nadie que cuidara de Emma. Para mi sorpresa, respondió inmediatamente preocupada. «Por supuesto que la llevaré, Becca. No te preocupes por nada. Puedo salir del trabajo ahora mismo y estar allí en 20 minutos». El alivio que sentí fue inmenso, aunque teñido de esa inquietud familiar que siempre me acompañaba cuando confiaba en Melissa para algo importante. Pero ¿qué otra opción tenía? El médico había vuelto con los formularios de consentimiento, y me explicaba que mi apéndice mostraba signos de posible rotura, lo que podría provocar una peritonitis mortal si no se extirpaba de inmediato. «Tenemos que operarte en los próximos 30 minutos», dijo con firmeza, sin dejar lugar a discusión. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas cuando le expliqué lo que estaba pasando. Tendría que irse con la tía Melissa hasta que yo me encontrara mejor. «¿Pero qué pasará con tu operación? ¿Estarás bien? ¿Puedo quedarme aquí y esperar?», preguntó con voz débil y asustada. A pesar del dolor, la abracé con fuerza y noté el dulce aroma a coco de su acondicionador. «Estarás bien, cariño. Los médicos me cuidarán muy bien y volverás a visitarme en cuanto salga de la operación». Cuando Melissa llegó, las enfermeras ya se estaban preparando para llevarme a la sala de preoperatorio. Entró en la sala de urgencias con su impecable aspecto de siempre, unas gafas de sol de diseño sobre su elegante melena rubia, todo lo contrario a mi estado desaliñado y dolorido. Emma se aferró a mi mano hasta el último momento,
y solo se apartó a regañadientes de ella cuando una enfermera insistió en que tenían que moverme. Mientras me llevaban en la camilla, di instrucciones específicas a Melissa sobre Emma, sus cuidados, sus deberes, su rutina, sus alergias alimentarias, la hora de acostarse y, lo más importante, sus necesidades especiales para el cuidado del cabello. Su rutina capilar está en el armario del baño, etiquetada para su cabello rizado. Por favor, no le uses champú normal y solo peina su cabello con un peine de púas anchas cuando esté mojado y lo haya mojado con acondicionador. No puede dormir con el pelo mojado. Hay que secarlo bien o se enredará mucho. Melissa hizo un gesto con la mano para tranquilizarme. Tranquila, hermana. Solo es pelo. Estaremos bien. Algo en su tono me hizo sentir un nudo en el estómago más fuerte que el dolor de la apendicitis, pero para entonces la camilla ya había pasado por las puertas batientes. Lo último que vi fue la cara asustada de Emma y su mano levantada en un pequeño saludo. En la sala de preoperatorio, las enfermeras se afanaban comprobando el equipo e insertando intravenosos mientras yo intentaba concentrarme en respirar a través del dolor en lugar de preocuparme por Emma. El anestesista me explicó el procedimiento mientras preparaba los medicamentos que me dejarían inconsciente en poco tiempo. Empezará a sentirse somnolienta y, cuando despierte, la operación habrá terminado. A medida que los medicamentos entraban en mi sistema, creando una sensación cálida y pesada en todo mi cuerpo, mis últimos pensamientos conscientes fueron para Emma, deseando que estuviera bien y que Melissa fuera responsable, solo esta vez. La anestesia me sumergió en extraños sueños fragmentados en los que buscaba a Emma en un bosque de pelo enredado que se enroscaba alrededor de mis piernas y me hacía tropezar mientras la llamaba. Soñé con tijeras que cortaban a mi alrededor. El sonido me seguía por los pasillos de una casa que parecía la de mi infancia, pero con puertas que no llevaban a ninguna parte. Cuando por fin empecé a salir de la anestesia, me sentí confundida al saber que lo que debería haber sido una intervención rutinaria de 1 hora, se había prolongado hasta casi 4 horas debido a complicaciones. Durante la cirugía, se me había roto parcialmente el apéndice, por lo que fue necesaria una limpieza exhaustiva de la cavidad abdominal, y una incisión más larga de lo previsto inicialmente. La enfermera de recuperación me explicó que me habían administrado antibióticos más fuertes, y que tendría que permanecer en el hospital durante al menos 3 días para controlar la infección, mucho más tiempo del que habíamos acordado inicialmente, 1 noche. Aturdida y desorientada por la anestesia y los analgésicos, pregunté por Emma y la enfermera sonrió amablemente y me dijo: «Tu familia está esperando para verte. Los traeremos en cuanto estés más despierto y te hayas acomodado en tu habitación». Cuando por fin abrí los ojos del todo, la habitación daba vueltas ligeramente. Las luces fluorescentes me obligaban a entrecerrar los ojos mientras intentaba orientarme. Otra enfermera estaba revisando mi vía intravenosa con movimientos eficientes pero suaves. «Tu familia lleva horas esperando», me dijo con una sonrisa. «Tu hija está muy emocionada por verte. Les diré que ya estás despierto». Intenté incorporarme, haciendo una mueca de dolor por el fuerte dolor de estómago, mientras la enfermera me ayudaba a ajustar la cama a una posición algo más elevada. Minutos más tarde, oí que se abría la puerta y me volví con una débil sonrisa, esperando ver los rizos saltarines de Emma. En su lugar, vi a mi hija de pie en la puerta, con su pequeña mano agarrando una gorra de béisbol que se le había calado hasta los ojos, con una postura retraída que nunca había visto antes. «Emma», dije con la voz que me permitía el tubo de respiración que me habían puesto durante la operación.
Se acercó lentamente, con la mirada baja, y solo cuando llegó a la cama, ante mi insistencia, se quitó la gorra con renuencia. El impacto que me causó fue más doloroso que cualquier incisión quirúrgica. La cabeza de mi preciosa hija estaba completamente rapada, sus magníficos rizos habían desaparecido, dejando solo un vello irregular y desigualmente cortado en el cuero cabelludo. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas al ver mi expresión. La tía Melissa dijo que estaría mejor con el pelo corto, susurró con voz entrecortada. Dijo que mi pelo era demasiado grande y salvaje y que a todo el mundo le gustaría más así. Antes de que pudiera responder, Melissa entró en la habitación con aire despreocupado, mirando su teléfono como si nada hubiera pasado. Cuando se dio cuenta de mi mirada horrorizada, se encogió de hombros y dijo esas palabras increíbles. «Está mejor así. Tenía demasiado pelo». Su tono despreocupado, como si estuviera comentando un pequeño cambio de peinado en lugar de la total destrucción de los queridos rizos de mi hija, me hizo hervir la sangre a pesar de los medicamentos que adormecían mis sentidos. La pequeña mano de Emma encontró la mía y la apretó con fuerza mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. «Te lo dije 1000 veces, pero ella y la abuela me sujetaron», susurró. «Te lo dije una y otra vez, pero ella y la abuela me sujetaron». Esa revelación me golpeó como un puñetazo. «Mamá está aquí», logré preguntar con voz apenas audible mientras asimilaba las implicaciones. Melissa asintió con la cabeza, todavía ocupada con su teléfono. Las llamé después de darme cuenta de lo importante que era para Emma. Volvieron del aeropuerto inmediatamente. Los hombros de Emma se encogieron aún más y movía constantemente la mano libre para volver a colocarse la gorra sobre el cuero cabelludo al descubierto. La abuela dijo que yo era vanidosa y que la vanidad es un pecado, murmuró. El dolor físico de la operación no era nada comparado con la rabia y la angustia que sentía al ver a mi hija intentar esconderse. Pulsé repetidamente el botón para llamar a la enfermera, incapaz de hablar con Melissa sin gritarle. Cuando apareció una enfermera preocupada, logré pedirle que nos dejara a solas con mi hija un momento, pero Melissa intervino. «Somos familia, no hace falta intimidad. Además, mamá y papá solo han ido a por café, volverán enseguida». La confrontación que había estado tratando de evitar estalló entonces, cuando exigí con los dientes apretados saber exactamente qué había pasado. Melissa finalmente levantó la vista del teléfono y puso los ojos en blanco de forma dramática. «Estás exagerando, como siempre, Becca». Su pelo estaba despeinado y se quejaba de que se le enredaba. Solo estaba tratando de ayudar a Emma. Apreté su mano con fuerza y susurré. «No es verdad, mamá». Esperó a que me metiera en la bañera y entró con unas tijeras. Cuando grité e intenté huir, llamó a los abuelos. La abuela me sujetó mientras la tía Melissa me cortaba todo el pelo. La enfermera, claramente incómoda con la situación, se quedó junto a la puerta mientras se oían voces en el pasillo anunciando la llegada de mis padres. Entraron en la habitación con tazas de café en la mano. Mi madre se lanzó inmediatamente a criticarme. «Rebeca, la enfermera dice que tienes la tensión alta. Tienes que calmarte. Todo este alboroto por un corte de pelo no es bueno para tu recuperación». Mi padre se quedó en silencio detrás de ella, con expresión de desaprobación, y añadió. «Tu hermana solo intentaba ayudar». Emma estaba haciendo una rabieta porque no quería que le cepillaran el pelo. A veces, los niños necesitan aprender lecciones sobre la vanidad y la obediencia. Los miré con incredulidad. Estas personas, que se supone que debían amar y proteger a mi hija,
Habían violado su autonomía corporal de la forma más visible y traumática posible. Emma se había encerrado en sí misma, escondiéndose todo lo posible detrás de mí en mi cama de hospital, con su pequeño cuerpo temblando. La enfermera, al notar la tensión, sugirió que quizá algunos miembros de la familia podían esperar en la sala de visitas para darme tiempo a descansar, pero mi madre la ignoró. Estamos discutiendo un asunto familiar. El pelo volverá a crecer y, francamente, así es más fácil de manejar. Emma tiene que dejar de dramatizar tanto. La tensión en la habitación del hospital se volvió insoportable cuando mis padres aparecieron flanqueando a Melissa como guardaespaldas, creando un frente unido contra mí y mi hija devastada. A pesar del dolor quirúrgico que irradiaba por mi abdomen, me incorporé con determinación para proteger a Emma de su crueldad despectiva. ¿Cómo se atreven?, susurré con voz baja pero intensa. ¿Cómo se atreven a tocar a mi hija sin permiso, especialmente después de haberles dicho explícitamente lo importante que es su pelo para ella? Mi madre se burló cruzando los brazos sobre su blusa de diseño. Siempre la has mimado demasiado, Rebeca. Solo es pelo, y, francamente, todos esos rizos se estaban volviendo imposibles de manejar. Melissa, les has hecho un favor a los dos. Emma se había escapado de mi lado durante esta discusión, y se había refugiado en el pequeño baño contiguo a mi habitación del hospital. El clic de la cerradura resonó en el silencio que siguió a la intervención. El sonido de los sollozos ahogados de mi hija a través de la puerta del baño rompió algo dentro de mí. Los recuerdos volvieron con todo detalle. Melissa cortando el pelo a mis muñecas cuando éramos niñas, y mis padres restándole importancia, diciendo que solo era un juego. Mi madre obligándome a cortarme el pelo en la escuela secundaria porque estaba harta de ayudarme a cuidarlo. Los constantes comentarios de mi padre sobre el único valor de la apariencia de las mujeres. De repente, el patrón generacional se hizo muy claro, y me di cuenta de que este momento definiría no solo mi relación con mi familia, sino también la comprensión de Emma sobre su propio valor y su autonomía corporal. No se trata del pelo, dije con voz cada vez más firme a pesar de mi debilidad física. Se trata de respeto, consentimiento y confianza. Has sujetado a mi hija y le has cortado a la fuerza una parte de su cuerpo mientras te suplicaba que pararas. ¿En qué mundo es eso aceptable? De repente, apareció mi padre, con su imponente figura cerniéndose sobre mi cama de hospital. Escucha, jovencita. Tu hermana se ha tomado un tiempo libre en el trabajo para ayudarte en una emergencia, y así es como le das las gracias, con acusaciones y dramatismo. Emma tiene que aprender a respetar a sus mayores y a mostrar gratitud por su ayuda. Sus palabras eran muy similares a las que había escuchado durante toda mi infancia cada vez que me atrevía a defenderme, y podrían haberme intimidado en el pasado. Pero, con Emma sollozando detrás de la puerta del baño, algo fundamental cambió dentro de mí. No, papá, escucha. Emma es mi hija, no tuya ni de mamá, y desde luego tampoco de Melissa. Es una persona con sus propios sentimientos y autonomía corporal, no una muñeca que podáis modificar a vuestro antojo. Melissa, que hasta entonces había estado relativamente callada, de repente se echó a reír. Un sonido tan inapropiado y cruel en ese contexto que hasta la enfermera que controlaba mis signos vitales se quedó sorprendida. Autonomía corporal, 8 años, Rebeca. Los niños no pueden tomar sus propias decisiones. El desprecio casual hacia la humanidad de mi hija me llevó más allá de mi límite. Fuera. Dije con voz mortalmente tranquila,
a pesar de que el monitor mostraba que mi ritmo cardíaco estaba elevado. Todos fuera ahora mismo, o llamaré a seguridad para que os saque. El rostro de mi madre se contorsionó con la indignación moralista de siempre. Después de todo lo que hemos hecho, volviendo corriendo del aeropuerto, ayudando a tu hermana a cuidar de tu hija mientras tú no podías hacer nada. Así nos lo agradeces. Tu padre y yo te educamos mejor de eso, con gratitud. Su voz se había elevado tanto que un médico que pasaba por el pasillo se detuvo y entró en la habitación con expresión preocupada. ¿Va todo bien aquí, señora Taylor? Sus constantes vitales muestran un nivel de estrés significativo, lo cual es propicio para la recuperación tras una apendicectomía con complicaciones. Aproveché la oportunidad que me brindaba su presencia. No, no está todo bien. Mi familia violó la autonomía corporal de mi hija mientras yo estaba inconsciente y ahora se niegan a irse cuando se les pide. El médico echó un vistazo a la habitación y se fijó en la ausencia de Emma y en las posturas hostiles de los miembros de mi familia. Su voz se volvió firme al dirigirse a mis padres y a mi hermana. Voy a tener que pedirles que salgan. La paciente necesita descansar, y este nivel de estrés podría complicar su recuperación. Mi padre empezó a protestar, pero el médico ya había hecho un gesto a un guardia de seguridad que había aparecido en la puerta, llamado por la enfermera preocupada. Mientras recogían sus pertenencias a regañadientes, Melissa se inclinó hacia mi cama. Su voz era un susurro venenoso dirigido solo a mí. Siempre has sido la difícil, Becca. Siempre haces una montaña de un grano de arena. No me extraña que Mark te dejara. Habían mencionado a mi exmarido, que me había engañado con su asistente de 23 años antes de abandonarme con una hija de 5 años y una montaña de deudas, lo que fue el golpe de gracia. Cuando se cerraron la puerta detrás de ellos, llamé en voz baja a Emma, que salió del baño con los ojos rojos e hinchados y la cabeza rapada, lo que me partió el corazón. Mientras se subía con cuidado a la cama, con cuidado de no tocar mi incisión, el médico volvió a tomarme el pulso. He dado instrucciones al personal de enfermería para que solo se permita la entrada a su hija hasta nuevo aviso, dijo en voz baja. Si desea presentar una queja formal sobre lo ocurrido, el defensor del paciente del hospital puede ayudarla. A través de mis lágrimas de agradecimiento, solo pude asentir con la cabeza mientras Emma se acurrucaba a mi lado, con su pequeño cuerpo aún temblando por los sollozos reprimidos. Esa noche, mientras Emma dormía intranquila en el sillón reclinable junto a mi cama de hospital, miré al techo y tomé una decisión que lo cambiaría todo. El ciclo de abuso, falta de respeto y violación de los límites que había definido en mi familia durante generaciones terminaría conmigo. No importaba el precio. Me aseguraría de que Emma creciera sabiendo que su voz importaba, que su cuerpo era suyo, y que el amor nunca debía tener el precio de la sumisión. La semana siguiente a la operación fue una mezcla de dolor físico y devastación emocional, mientras Emma y yo nos refugiábamos en nuestro apartamento, rechazando llamadas y centrándonos únicamente en nuestra recuperación. La incisión me latía constantemente, como un recordatorio físico de mi vulnerabilidad durante la traición, mientras que las heridas psicológicas de Emma se manifestaban de formas que me rompían el corazón cada día. La primera mañana la encontré durmiendo en su armario, envuelta en una sudadera con la capucha bien ajustada a pesar de las cálidas temperaturas primaverales. Supe que el daño era mucho más profundo de lo que había pensado inicialmente. No quiero ir al colegio, susurró. Cuando la desperté suavemente, sus ojos se llenaron de un miedo que nunca antes había visto.
Todos se reirán de mí. A pesar de mis palabras de ánimo y de que le ofrecí comprar gorros y bufandas bonitos, Emma se mantuvo firme y, dada toda la situación, no me atreví a insistir. En su lugar, organicé que le enviaran los deberes a casa temporalmente. Bueno, me recuperé lo suficiente como para abordar adecuadamente la situación. Mi teléfono no paraba de vibrar con mensajes de mis padres y mi hermana, que iban desde justificaciones defensivas, hasta acusaciones airadas de que estaba envenenando a Emma en su contra por exagerar un simple corte de pelo. Cada mensaje confirmaba que seguían completamente ciegos ante el daño que habían causado al ver la autonomía corporal de Emma como algo subordinado a su autoridad y conveniencia. Al cuarto día de nuestro aislamiento autoimpuesto, Emma finalmente accedió a salir para hacer unas compras necesarias, aunque llevaba puesta una sudadera con capucha a pesar del inusual calor de abril. En la tienda nos encontramos con la señora Peterson, la profesora de tercer grado de Emma, cuya expresión de sorpresa al ver su cabeza rapada se disimuló rápidamente con amabilidad. «¡Qué nuevo look tan valiente, Emma!», exclamó, claramente tratando de mostrarse comprensiva mientras me lanzaba miradas interrogantes. La respuesta de Emma fue un murmullo. «No ha sido mi elección», antes de retirarse detrás de mí, poniendo fin a la conversación, ya que la expresión de la señora Peterson pasó de la confusión a la preocupación. La verdadera prueba llegó el lunes siguiente, cuando Emma ya no pudo retrasar más su vuelta al colegio sin un certificado médico. Pasé el fin de semana ayudándola a elegir bufandas de colores y gorros suaves que pudieran suavizar la transición, pero nada podía prepararnos a ninguna de las dos para la crueldad de algunos de sus compañeros. Esa tarde, esperé en la fila para recogerla del colegio con el corazón latiéndome con fuerza por la ansiedad, y Emma se subió al coche con lágrimas corriéndole por la cara, sin su preciosa bufanda hecha a mano, y con una cruel nota pegada en la mochila que decía, «Calva». Esa noche, la directora del colegio llamó para disculparse y mostrar su preocupación por el incidente de acoso, pero sus palabras me sirvieron de poco consuelo mientras abrazaba a mi hija, que sollozaba entre hipos. ¿Por qué odiaba tanto mi pelo la tía Melissa? ¿Tenía algo malo? ¿Yo tenía algo malo? Cada pregunta me atravesaba el corazón como una herida física, y mi culpa por haber confiado en Melissa, por no tener a nadie más a quien llamar en una situación así, amenazaba con abrumarme. Mientras tanto, el acoso hacia mi familia se intensificó con llamadas diarias exigiendo ver a Emma y minimizando su trauma. «Tiene que hacerse más fuerte», insistió mi padre durante una llamada especialmente acalorada. «El mundo no la va a mimar como tú». El colmo llegó cuando descubrí, a través de un mensaje de texto de unos padres preocupados de la escuela de baile, que Melissa había tomado fotos de la cabeza rapada de Emma mientras dormía y las había compartido en las redes sociales con un comentario sobre cómo había domesticado por fin a la niña salvaje melena. Las fotos mostraban a mi hija inconsciente y vulnerable, con la mitad del pelo ya rapado y las lágrimas secándose aún en las mejillas, mientras Melissa sonreía triunfante a su lado con unas tijeras en la mano. La rabia visceral que sentí al ver esas imágenes no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Ni siquiera durante mi divorcio, cuando descubrí la infidelidad de mi exmarido. Se trataba de una traición de otro tipo, una que no iba dirigida a mí, sino a mi hija inocente. En medio de esta tormenta, recibí un apoyo inesperado de la profesora de baile de Emma, la profesora de danza, que llamó después de que Emma faltara 2 semanas a clase. En lugar del juicio que yo esperaba, me ofreció compasión y ayuda práctica. «Tráela fuera del horario habitual»,
sugirió amablemente. Me gustaría trabajar con ella individualmente y tengo algunas ideas para su recital que podrían ayudarla. Esa noche, encontré a Emma sentada en su cama, sosteniendo el traje para su próximo recital. Lágrimas silenciosas caían sobre la tela brillante. No podré bailar nunca más, susurró. No así. Todos se quedarán mirándome. En ese momento, al ver a mi hija, que antes era tan segura de sí misma, derrumbarse bajo el peso de una vergüenza que nunca debería haber tenido que soportar, algo se rompió en mi interior. No se trataba solo del pelo ni de un incidente traumático. Se trataba de enseñar a Emma que merecía respeto, que su voz importaba, y que algunas violaciones no se podían perdonar con disculpas vacías. A la mañana siguiente hice 2 llamadas importantes. Primero, llamé a una psicóloga infantil especializada en traumas, y, luego, a un abogado de derecho familiar. La psicóloga, la doctora Martínez, nos dio cita inmediatamente, y con delicadeza, nos explicó que lo que Emma había vivido era una violación significativa de su autonomía corporal, en un momento ya de por sí aterrador, con su madre hospitalizada. Los niños suelen procesar las violaciones físicas de forma diferente a los adultos, añadió. Para Emma, que le cortaran el pelo a la fuerza mientras la sujetaban miembros de su familia en quienes confiaba, podía crear un trauma duradero en torno a cuestiones de control, confianza e imagen personal. Durante su primera sesión, Emma reveló detalles que me helaron la sangre. Cómo Melissa había esperado a que estuviera vulnerable en el baño, cómo se había reído mientras le cortaba los primeros mechones de pelo. También me contó que mi madre le había dicho que dejara de ser tan vanidosa cuando lloraba y se resistía. Dijeron que no te importaría, confesó Emma con voz débil. Dijeron que te alegrarías de no tenerlo porque te daba mucho trabajo. Esas palabras confirmaron lo que llevaba mucho tiempo sospechando, pero nunca había querido creer. Las acciones de mi familia no estaban motivadas por la conveniencia, o por un deseo equivocado de ayudar, sino por una crueldad deliberada y por los mismos celos y resentimiento que Melissa siempre había albergado hacia mí, y que ahora había transferido a mi hija. Mientras abrazaba a mi hija desconsolada, hice una promesa silenciosa que guiaría mis acciones en los días difíciles que se avecinaban. Nunca más permitiría que nadie, independientemente de los lazos de sangre, hiciera sentir a Emma insegura, ignorada o no querida, aunque eso significara reconstruir nuestra familia desde cero. El despacho de la abogada era elegante y moderno, con paredes adornadas con diplomas enmarcados y fotografías familiares, todo lo contrario al caos en el que Emma y yo habíamos estado viviendo durante las últimas 2 semanas. Judith Winters, una mujer formidable de unos 50 años, con el cabello entrecano y los ojos agudos que no se le escapaba nada, escuchó sin interrumpir mientras yo le contaba todo, tomando notas ocasionalmente en una carpeta de cuero. Cuando terminé, le pasé el teléfono con las fotos que Melissa había publicado en las redes sociales, y su expresión se endureció visiblemente. Lo que le ha pasado a su hija constituye una agresión según la ley estatal, afirmó con tono neutro mientras me devolvía el teléfono. Cortar el pelo a un niño sin su consentimiento, especialmente mientras está inmovilizado físicamente, no es un asunto familiar ni un corte de pelo mal hecho, es una violación con consecuencias legales. Nos expuso nuestras opciones de forma metódica. Una carta formal de cese y desistimiento exigiendo que se eliminaran todas las fotos de inmediato, una posible orden de alejamiento si el acoso continuaba y la documentación del incidente con los servicios sociales para establecer un patrón de comportamiento en caso de que surgieran problemas en el futuro.
Mucha gente no es consciente de que los niños tienen derechos legales a la autonomía corporal, explicó. El hecho de que se tratara de miembros de la familia no disminuye la gravedad de la violación. De hecho, en muchos sentidos, la agrava debido a la ruptura de la confianza. En casa, Emma estaba comenzando lentamente su proceso de curación con la ayuda de la doctora Martínez, aprendiendo vocabulario para expresar sus sentimientos y técnicas para manejar la ansiedad cuando sus compañeros de clase la miraban fijamente o le hacían preguntas invasivas. Nuestra salida de compras para comprar sombreros se convirtió en una fuente inesperada de empoderamiento cuando Emma eligió pañuelos coloridos y atrevidos en lugar de sombreros diseñados para ocultar, y explicó con nueva convicción. No quiero fingir que no pasó. Solo quiero que sea mío. La transformación no fue de la noche a la mañana ni lineal, con días difíciles entremezclados con otros mejores, pero cada pequeño paso adelante me llenaba de un orgullo feroz. Otro punto de inflexión fue la reunión en la escuela con la directora Davis. Su respuesta inmediata a la situación de acoso sentó un tono que resonó en toda la clase de Emma. Esta es una oportunidad para enseñar empatía y respeto, dijo con firmeza, y puso en marcha un debate adecuado para la edad de los alumnos sobre la autonomía corporal y el consentimiento en toda la escuela. Cuando Emma volvió tímidamente a la clase de baile para una sesión privada con la señorita Jacobs, esperé ansiosa en el coche, preparada para otro revés. Sin embargo, salió con la primera sonrisa sincera que le había visto en semanas. La señorita Jacobs dice que puedo llevar un tocado especial para el recital, anunció mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. Dice que a veces las bailarinas más valientes son las que superan los mayores retos. Mientras tanto, la carta de cese y desistimiento redactada por Judith Winters tuvo el efecto deseado en las redes sociales. Melissa eliminó inmediatamente las fotos ofensivas y desactivó temporalmente sus cuentas. La reacción de mis padres, sin embargo, fue previsiblemente defensiva, una avalancha de mensajes de voz que alternaban entre culparme y amenazarme. Arrepentiréis de haber involucrado a abogados en un asunto familiar, advirtió mi padre de forma ominosa. Tu hermana solo intentaba ayudar y tú estás exagerando completamente. Su obstinada negativa a reconocer el daño causado reforzó mi convicción de que era necesario distanciarme, al menos hasta que demostraran una comprensión y un arrepentimiento genuinos. El catalizador inesperado del cambio vino de una fuente insospechada, una publicación en redes sociales en la que se detallaba la experiencia de Emma sin nombrar a ningún miembro de la familia. En lugar de eso, se centraba en el derecho de los niños a la autonomía corporal y en la importancia del consentimiento. Aunque en un principio tenía una intención terapéutica, la publicación tuvo un gran impacto más allá de mi círculo de amigos. Se compartió miles de veces y generó cientos de comentarios de padres con experiencias similares. Personas desconocidas enviaron mensajes de apoyo a Emma compartiendo historias de abusos sufridos en su infancia y su proceso de recuperación. Le estás enseñando a tu hija que sus límites importan, escribió una abuela. Ojalá alguien hubiera hecho lo mismo por mí a su edad. A medida que la publicación ganaba popularidad, más padres de la zona se pusieron en contacto directamente conmigo, incluida la madre de Zoe, una compañera de clase de Emma, que reveló que su hija había sufrido acoso similar por su vitiligo. Su posterior cita para jugar forjó una amistad basada en la comprensión mutua de sentirse diferente, y Zoe le dijo a Emma con total naturalidad: antes me miraban, pero ahora me parecen aburridos.
Los intentos de Melissa por contrarrestar la narrativa fracasaron estrepitosamente cuando publicó una diatriba defensiva que, sin querer, confirmó los elementos clave de mi relato, lo que llevó a varios conocidos mutuos a expresar en privado su conmoción y su apoyo. Para Emma, la inesperada validación de la comunidad pareció penetrar el escudo defensivo de mis padres de una manera que mis protestas individuales no habían logrado, culminando en la llamada telefónica entre lágrimas de mi madre después de que su compañera de bridge la confrontara por su papel en el incidente. Nunca lo consideré un ataque, admitió con una voz inusualmente baja. Solo pensamos que sería más fácil para todos si llevara el pelo más corto. El reconocimiento, aunque lejos de ser una comprensión completa, representó la primera grieta en su negación unánime. Mi padre siguió con un correo electrónico redactado con dureza, pero que, no obstante, contenía las palabras: quizás nos pasamos. Una concesión monumental por parte de un hombre que nunca había admitido un error en su vida. Estas tímidas admisiones no repararon inmediatamente el daño, pero abrieron una puerta a un diálogo potencialmente significativo sobre los límites y el respeto que antes parecía imposible. A lo largo de este tumultuoso período, la resistencia de Emma no dejó de sorprenderme. Desde el día en que se quitó con decisión todos los restos de pelo y declaró: si va a estar corto, quiero que sea a propósito, hasta su intervención en la Asamblea de Seguridad Personal de la escuela, donde compartió con valentía: nadie tiene derecho a tocar tu cuerpo sin permiso, ni siquiera si es de tu familia. Cada pequeña victoria reforzó nuestro nuevo lema familiar, creado durante una sesión de terapia y que ahora ocupa un lugar destacado en nuestra nevera. Nuestros cuerpos, nuestras decisiones, nuestras voces importan. El avance más significativo se produjo 6 semanas después del incidente, cuando Emma decidió participar en su recital de danza. De pie entre bastidores, envuelta en su traje y con un impresionante tocado de cuentas creado por la señora Jacobs para complementar el centímetro de pelo que le había vuelto a crecer, temblaba de nervios, pero se negó a echarse atrás. Sigo siendo yo, mamá, susurró antes de ocupar su lugar en el escenario. Mi pelo no define quién soy. Al verla bailar con una determinación renovada y expresar a través del movimiento lo que las palabras no podían captar por completo, me di cuenta de que, aunque el camino por delante seguía siendo largo, los cimientos que estábamos construyendo eran inquebrantables. Un futuro en el que Emma nunca dudaría de su valía ni de su derecho a definir sus propios límites, independientemente de quién los desafiara. 6 meses después de aquel fatídico despertar en el hospital, Emma se mira en el espejo del baño y se pasa los dedos por los 5 centímetros de rizos brillantes que ahora le cubren la cabeza. Crece alrededor de 1,25 centímetros al mes, le explica a su mejor amiga Zoe, que se queda a dormir por primera vez desde que todo sucedió. Para el próximo verano me pasará de las orejas. La transformación física es sorprendente, pero el crecimiento emocional es aún más notable, visible en la confianza que irradia de los hombros, y en los límites que ahora articula sin vacilar. Nuestro viaje hasta este lugar de sanación no ha sido fácil, ya que cada paso adelante ha ido seguido a veces de retos inesperados. La primera visita supervisada con mis padres, realizada en la consulta del doctor Martínez 3 meses después del incidente, fue tensa y llena de lágrimas, pero finalmente productiva. Mi madre, que había completado varias sesiones con su propio terapeuta por recomendación del doctor Martínez, luchó por mantener el contacto visual con Emma, pero logró ofrecerle una disculpa sincera. Me equivoqué al sujetarte y al ignorar tus sentimientos,
dijo con voz entrecortada. Crecí escuchando que los niños no deben opinar sobre su cuerpo, pero eso no significa que esté bien. A mi padre le costó más asumir su responsabilidad. Su disculpa estuvo llena de matices hasta que Emma le preguntó directamente: ¿te gustaría que alguien te sujetara y te afeitara la cabeza cuando dices que no? Su expresión de sorpresa, seguida de una reflexión sincera, marcó un punto de inflexión en su comprensión. El camino de Melissa hacia la responsabilidad ha sido más largo y complejo, comenzando por una actitud defensiva, pasando por sesiones de terapia a regañadientes y, finalmente, tras 3 meses sin contacto, por una carta manuscrita a Emma en la que reconocía la violación sin excusas. Estaba celosa de tu precioso pelo y de la relación especial que tienes con tu madre, confesó en términos sorprendentemente honestos. En lugar de lidiar con mis sentimientos como una adulta responsable, los descargué en ti, lo cual fue cruel e incorrecto. Emma leyó la carta varias veces con expresión pensativa antes de guardarla cuidadosamente en su caja de recuerdos, en lugar de tirarla a la basura, y explicó: aún no estoy lista para perdonarla, pero tal vez algún día lo estaré. Nuestros nuevos límites familiares siguen siendo firmes. Contacto limitado y supervisado, con consecuencias inmediatas por cualquier falta de respeto a la autonomía de Emma, por pequeña que sea. Al principio, estos límites encontraron resistencia, pero han fomentado gradualmente interacciones más saludables durante nuestras cenas familiares mensuales, que ahora incluyen discusiones abiertas sobre el consentimiento y el respeto, algo inimaginable antes. La curación trasciende nuestro círculo familiar inmediato, ya que la experiencia de Emma ha catalizado importantes conversaciones en toda nuestra comunidad. Cuando otra estudiante de la clase de Emma comenzó a perder el pelo por alopecia, Emma respondió de inmediato con compasión, organizó una recogida de pañuelos, y creó una presentación sobre los diferentes significados culturales y personales del cabello. A veces la gente se queda mirando porque no lo entienden, explicó a su compañera con una sabiduría que superaba su edad. Pero eso es cosa suya, no tuya. La escuela de baile implementó una política formal sobre el respeto a la autonomía corporal de los niños, inspirada en parte por la experiencia de Emma. Aunque su escuela incorporó la educación sobre el consentimiento apropiado para la edad en su plan de estudios regular, estos cambios sistémicos prometen protección para otros niños que Emma no tuvo. Un legado del que se enorgullece en silencio cada vez que otro padre le agradece su valentía. Nuestra propia relación madre-hija se ha fortalecido a través de esta adversidad compartida. Nuestros rituales dominicales de cuidado personal se han ampliado para incluir no solo el cuidado del cabello, sino también conversaciones significativas sobre los retos y las victorias de la semana. Me alegro de que ya no tengamos secretos, comentó Emma recientemente mientras le desenredaba con cuidado sus rizos cada vez más largos. Incluso las cosas difíciles son mejores cuando hablamos de ellas. Esta nueva apertura se extiende a las conversaciones sobre su padre, que inicialmente reaccionó al incidente con rabia dirigida a mi familia, pero que desde entonces ha trabajado con el terapeuta de Emma para apoyar mejor su proceso de curación durante sus visitas mensuales. La transformación más profunda ha sido quizá la de Emma. Su autopercepción y su forma de defenderse. La niña que antes se escondía en los armarios y suplicaba no ir al colegio, ahora educa con confianza a sus compañeros y a los adultos sobre el consentimiento, y recientemente corrigió con aplomo y firmeza a un familiar bien intencionado que se había excedido. Mi cuerpo me pertenece,
afirmó con sencillez cuando una tía intentó forzarla a darle un abrazo no deseado. Puedes pedir permiso, pero tienes que respetar mi respuesta. Aunque el camino no ha estado exento de contratiempos, como el reciente descubrimiento de una vieja foto que Melissa no había visto al borrar sus redes sociales. La resiliencia de Emma ante tales desafíos sigue inspirándome. Ahora no me duele tanto mirarla, observó mientras estudiaba su cabeza parcialmente rapada en la imagen. Me recuerda lo fuerte que soy y lo poco triste que estaba. En cuanto a mi relación con mi hermana y mis padres, estamos escribiendo un nuevo capítulo basado en la sabiduría adquirida tras un arduo esfuerzo, en lugar de en los lazos familiares obligatorios. La verdadera familia te protege y te respeta, declaró Emma durante una sesión de terapia. Y a veces tienes que enseñar a la gente a ser una verdadera familia, o encontrar nuevas personas que ya sepan cómo hacerlo. Esas palabras capturan la esencia de lo que hemos aprendido, que la familia no se define por la sangre, sino por el comportamiento, que el amor sin respeto es simplemente control disfrazado de afecto, y que mantenerse firme en tu verdad, incluso cuando es costoso, en última instancia crea espacio para una conexión auténtica. Los rizos de Emma están volviendo a crecer de forma diferente, con nuevos patrones y texturas, una manifestación física de nuestra realidad transformada. Mientras busca su pañuelo favorito, que ya no es un lugar donde esconderse, sino una forma de expresión creativa, me mira en el espejo y sonríe. Una sonrisa que llega hasta los ojos por primera vez en meses. Mamá, dice pensativa. ¿Crees que otros niños y padres necesitan escuchar nuestra historia? Quizás también les ayude. Su pregunta nos lleva de vuelta al punto de partida, de víctimas de una violación a defensores del cambio. Entonces me di cuenta de que el precio que mi familia pagó por sus acciones no solo fue nuestro distanciamiento temporal, sino también la transformación permanente de una dinámica de poder que había persistido durante generaciones. Esta noche, mientras veo a Emma y a Zoe riéndose con vídeos musicales y practicando pasos de baile, me sorprende darme cuenta de que, a veces, lo más amoroso que podemos hacer por nuestra familia es establecer límites que les permitan crecer, incluso cuando ese crecimiento es doloroso. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de tu familia que violaron tu confianza? ¿Cómo equilibraste el perdón con el cambio necesario? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y no olvides suscribirte y darle a me gusta a este vídeo si el viaje de Emma te ha llegado. Tu historia puede ser justo lo que otra persona necesita para encontrar su propio valor. Gracias por escuchar. Y recuerda, enseñar a nuestros hijos que sus límites importan, no solo es una buena forma de educar, sino que también contribuye a crear un mundo más respetuoso para todos.